ahora vamos a recibir en los estudios Oscar Parrilli de EVA TV a la compañera Lucía Cámpora, secretaria general de la IDEM y candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Lu? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Buenas. Acá estamos. Me gusta tu suéter. Gracias. Gracias. Te lo agradezco. Creo que esta no va a ser la entrevista sobre la campaña que esperaba. ¿Ustedes no tenían un cuadrito de Parrilli? ¿Parrilli la última vez que vine? Está en este momento Sí. en el living de mi casa. Pasa que el compañero se lo apropió. Tremendo chorro el Cuca este. Perdón, Oscar me lo firmó a mí. Yo tengo en el living de mi casa, vos entrás y lo primero que ves es un busto de Evita y un cuadro de Oscar Parrilli firmado por él. Como para que no tengas dudas de la ideología del compañero. Bueno, chicos, qué sé yo. Al que no le gusta, que no venga a mi casa. Lu, bueno, quiero que hablemos de varias cosas. Un poco del gobierno, un poco del peronismo, un poco de las elecciones. Pero arranquemos por el gobierno, que es un poco el quilombo que está sucediendo en este momento y en lo que todos nosotros estamos pensando la mayor parte del tiempo, yo por lo menos. ¿Cómo ves la situación en general de lo que está pasando? País, Argentina, 2 puntos. Bueno, qué semana, ¿no? Ayer, 3 años del intento de asesinato a Cristina. Estamos por afrontar unas elecciones, bueno, este fin de semana, de hecho, las elecciones de la provincia de Buenos Aires, en las que Cristina iba a ser candidata y está proscripta. Y eso es imposible de separar de lo que está viviendo también el pueblo argentino, porque la proscripción de Cristina tuvo un sentido, ¿no? Que fue que el verdadero poder económico de este país pueda llevar adelante este plan de ajuste que sufre nuestro pueblo, del que vamos a hablar, ¿no? El otro día Cristina decía, los jubilados que parten el medicamento en 3 porque la pastillita la tienen que dividir porque no les alcanza, porque les recortaron los medicamentos, porque la jubilación no les alcanza. Este jueves en el Senado se va a tratar de rechazar el veto al aumento de las pensiones por discapacidad. Bueno, todo eso que le está pasando a nuestra gente, las familias que se endeudan para comprar alimentos, esa es la realidad de nuestra Argentina hoy. Y además la situación de la que nos estamos anoticiando de las coimas del 3% que cobra Karina, pero que también hay que decir que incluso que ni siquiera necesitábamos esos escándalos de corrupción para saber que este modelo no funciona, porque el problema es fundamentalmente el modelo económico. Entonces, todo eso es la Argentina que estamos atravesando. Nosotros, Complicada. Sí, me gustó el resumen como si fuera como un diario del futuro o algo así, que Total. alguien vuelve atrás y dice, bueno, esta es la situación país. Pero ese modelo que vos decís que nosotros sabemos que no funciona porque lo vemos, digo, ¿hasta qué punto la sociedad, ese 30% que lo vota y también un 20%, estoy tirando estadística, pero no sé mucho, porque la verdad que ya no confío en ninguna estadística, después van y no ganan, pero esta no. Pero digo, ese 30 Bueno, uno y podría 20. pensar en un tercio, si Ese. se quiere, fuertemente antiperonista y un Y ese que tercio va que alguna vez fluctuando. vinimos a llamar el tercio pospandémico, ¿no? Que en las últimas elecciones tuvo un comportamiento que bueno. ¿Eso lo ven? Digo, este modelo que no funciona, esa gente, ¿cómo, digo, lo ve o no lo ve? Porque hay algo en donde nosotros estamos como, no, la verdad que se pudre todo. Entre nosotros como un poco nos hablamos y pensamos que esto es el fin del mundo porque seguramente lo sea. Pero ¿cómo hacer para que esa gente lo empiece a ver? Bueno, yo creo que más que verlo, lo sufren. De ahí a identificar cómo eso se procesa o se traduce en términos de elecciones, si se quiere, electorales. Habrá que ver con el tiempo, habrá que ver en estas elecciones, pero ¿cómo no lo van a sufrir los argentinos Sí, y obvio. argentinas? Que efectivamente lo podemos medir en estadísticas, que Cristina hace poco en ese audio en Parque Lezama hablaba de esa encuesta que dio cuenta de que hay un 80% de familias argentinas que están endeudadas, y si uno repasa esa encuesta, además dice que el 60% de las deudas que se toman con tarjeta de crédito son para pagar alimentos, Terrible. que el 70% de esas deudas ya tienen mora, digamos. Y si no nos alcanza con las estadísticas, cualquiera de nosotros va al supermercado y ve que las filas son cada vez más cortas, que la gente ve cómo puede pagar en esa cola del supermercado aquellos alimentos que está llevando, y basta con salir a la calle y ve el aumento de personas durmiendo en la calle, el aumento de personas pidiendo en el transporte público. Entonces,
en nuestros grupos de amigos, a nosotros mismos y en la calle, se sufre la Argentina de Milei. Lo que pasa es que, y acá también siendo un programa militante, es que no alcanza con que la sociedad argentina se desilusione con lo que representa Milei para que pase a elegirnos. Ahí está el desafío de que el peronismo vuelva a representar para construir una alternativa. En esa entrevista con El Gato Silvestre, en la que Cristina dijo que iba a ser candidata, habló de volver a representar. Y yo creo además que cada vez que ella está tomando la palabra, a través de esos audios que nos manda, por eso volví al audio en Parque Lezama y podemos hablar también del audio en Plaza de Mayo, ella habla fundamentalmente de los problemas de los argentinos y argentinas, más que de la situación de ella misma como presidenta del principal partido de oposición y condenada y proscripta, habla sobre todo de los problemas de los argentinos y argentinas. Y yo creo que ahí está el desafío del peronismo en volver a representar, y eso se hace acompañando, organizando, interpelando esos sectores, como hacemos en la calle los miércoles con los jubilados, como hacemos acompañando las movilizaciones universitarias y también enunciando y pudiendo representar el desafío de querer solucionar esos problemas. Desde lo que le pasa a nuestros grupos de amigos y a cualquiera de nosotros incluso que va juntando aplicaciones a ver cómo hace para pagar la deuda que asumió con la otra aplicación, y si es Mercado Pago y si es Ualá y si es esta, eso le está pasando a un montón de pibes que incluso han votado a Milei. Sí. Y para mí hay un desafío ahí que creo que lo hemos hablado acá, que es que esos pibes que se ilusionaron con Milei, porque la verdad que después de 4 años de macrismo y 4 años de un Frente de Todos que no satisfizo expectativas, bueno, la verdad que venían de 8 años de frustraciones, se ilusionaron con lo que representó Milei, y para mí tenemos un desafío que es que esos pibes, cuando se desilusionen de Milei, que yo creo que ya está empezando a pasar, se desilusionen solo de Milei y no de toda la política. Y ese para mí es un desafío importante del peronismo, de las organizaciones, de la militancia, y además que Cristina sabe representar, y por eso la han dejado fuera del cronograma electoral, ¿no? Ahora, vos esa desilusión la ves, porque yo pienso en algo, ¿no? Ayer escuchaba, no me acuerdo quién, que hablaba de Sturzenegger volviendo y volviendo y volviendo. Digo, Sturzenegger, Caputo, Bullrich y un largo etcétera, sobre todo de la cantidad de cuadros técnicos que no conocemos que debe haber en el medio y que son siempre los mismos. Entonces yo ahí lo que me pregunto es, esa desilusión que uno empieza a ver, ¿cuánto tiene que ver con Milei personalmente, Milei como figura, Milei como líder, por sus exabruptos que ya conocemos, por los casos de corrupción, etcétera? ¿Y cuánto tiene que ver con el modelo económico, que es realmente lo que nos debería preocupar? Porque si no pasa como con Macri, que la gente se desilusionó quizás de Macri y después vino un tipo que decía voy a hacer lo mismo, pero peor, y la gente fue y lo votó. Entonces, ¿vos dónde ves la desilusión? Pero vos, ¿qué pensás? Si esos pibes primero llegan a su casa y probablemente pasen cada vez menos horas con sus viejos porque tienen que salir a sumar horas de laburo para lograr tener el mismo poder adquisitivo que tenían antes, porque con el mismo sueldo y no les alcanza. Entonces esos pibes ven en su casa lo que pasa. De hecho, vemos claramente cómo aumentó la desocupación y al mismo tiempo la precarización. Muchos más trabajadores que pasan a estar en esquemas de monotributos porque tienen que complementar sumando y sumando carga horaria de laburo para poder mantener algún nivel de vida como el que tenían antes. Esos pibes eso lo ven en su casa. Ven a sus abuelos, a quienes no les alcanza ya su jubilación, algunos saldrán a la calle y otros no, pero efectivamente los medicamentos ya no se los cubre el PAMI como se los cubría antes, la jubilación ya no les alcanza, digamos, estamos hablando de 320.000 pesos en muchos casos, digamos, es realmente imposible. Y son los mismos pibes que quizás ven como sus compañeros, incluso en la secundaria, empiezan a faltar para salir a laburar y ver cómo ayudan un poco en sus casas. Entonces, más allá de las formas o del show que del propio Milei les empiece a dejar de causar gracia, yo creo que se sufre en las casas. No tengo dudas de eso, y se sufre en los barrios. Y también pienso que cualquier pibe o piba al que eso le duela, aunque sea un poquito, le parezca aunque sea un poquito injusto, es un potencial compañero nuestro. Más sí. que un elector. Me importa más que sea un potencial compañero. Y sí, yo creo que tiene que ver con la realidad que se padece. Claro, ¿y cómo hacer para que vos decís, ese pibe que ahora ya no solo se desencantó porque, hay una realidad concreta, más allá de que está bueno el eslogan de Milei o no, si, tenés que endeudarte, ya no te copa tanto este gobierno,
cómo hacer para poder volver a recuperarlos sin estar gobernando a nivel país. Porque quizás es como, bueno, como ellos quizás vos vas y le decís, no, bueno, compañero, hay que organizarse. Y lo he hablado con un par de jóvenes y que te dicen como, no, bueno, pero nos prometen cosas y nunca nos llegan. Entonces, ¿cómo hacer que la promesa sea algo efectivo, un futuro posible y no que quede como, bueno, están buscando los votos de nuevo y digo, están tan desilusionados que es difícil quizás no encantar sin estar gobernando? Bueno, pero pará, vos hablabas ahí recién del eslogan de Milei. Hay algo que él vendió respecto al enfrentamiento a los poderosos, que en el ejercicio de su gobierno se cayó, pero como una pantalla, como un telón que se cae, digamos. Vendió enfrentarse a determinado esquema de poder que él inventó y terminó gobernando con la casta, defendiendo y encubriendo a los tipos que están sospechados de corrupción, su propia hermana, y siendo, como decía Néstor, ¿no?, fuerte con los débiles, porque la verdad que ajustar y cagar a palos a los jubilados y a las personas con discapacidad, de valiente no tiene nada, y sumiso con los poderes concentrados y con el poder real, porque la verdad que si vas a cagar a palos a los jubilados y a los discapacitados y después te vas a dar vuelta y le vas a decir a Cristalina Georgieva, sí señora, sí, el FMI le está dictando un programa económico y él lo está asimilando. Y hablemos un poco también de lo que va a pasar en estas elecciones. El Fondo Monetario ya anunció que prevé que en los próximos pasos de este programa económico, por ejemplo, se recorte la asignación universal por hijo. Lo dice y a veces uno cuenta estas cosas y parece que somos cucas confabuladores. No, está escrito en el programa, en los comunicados del propio Fondo Monetario Internacional, que habría que recortar la asignación universal por hijo. Así lo dice el Fondo Monetario. Entonces Milei se da vuelta y dice sí señora y manda ese tipo de proyectos de ley al Congreso, como mandó el RIGI, como mandó el aumentarle el impuesto a las ganancias a los trabajadores. Entonces eso también está en juego en estas elecciones. Por eso hacen falta más diputados y senadores que se le planten a Milei, que además van a ser los diputados y senadores que, si uno puede pensar en el 27 en volver a tener un gobierno popular, acompañen a un gobierno popular también para aportarle perspectiva de futuro y no solamente fuerza de oposición, que yo creo que el peronismo tiene sobre todo vocación de poder y no vocación de oposición. Y en esto de si la promesa y cómo encauzar y representar, yo creo que cualquiera, y sobre todo cualquier pibe que quiera enfrentar al poder, que yo creo que es algo que desde un lugar muy genuino convoca, porque uno dice, che, para mí esta realidad es injusta, la tengo que transformar, ¿a quién me tengo que enfrentar? Bueno, a los poderosos que siempre ganan. Bueno, eso siempre en la historia de este país fue y va a ser de la mano del peronismo. Y en el momento en el que el peronismo se corra de ahí, como dijo Cristina, bueno, se torció y se enderezó, si eso es lo que está pasando, y parte de lo que Cristina planteaba al asumir la presidencia del Partido Justicialista era que había que enderezar y ordenar al peronismo. Bueno, eso es sin duda dar las discusiones que hay que dar, enfrentarse a los sectores de poder que haya que enfrentarse para poder redistribuir la riqueza en un país en el que cuando gobierna el peronismo, bueno, se trata de dar esas discusiones. No por nada es Cristina y el bloque de senadores que bajo la presidencia del PJ en cabeza de ella salió a decir cuando Milei asumía la nueva deuda con el Fondo Monetario, che, esto no está pasando por el Congreso, el próximo gobierno va a poder desconocer este acuerdo. Eso no es joda, eso lo mira el Fondo Monetario Internacional. Por eso sale Cristalina Georgieva y dice, che, ojalá que los argentinos en esta elección vuelvan a elegir a Javier Milei. Bueno, muchachos, estas elecciones enfrentamos a Milei y enfrentamos al Fondo Monetario Internacional del otro lado y el peronismo. El espacio que siempre en este país hizo frente a esos sectores de privilegio y de poder concentrado que se resisten a que hagamos un poco más de justicia en este país. Nombraste varias veces a el peronismo, así que te tengo que preguntar... porque uno dice el peronismo y cada uno nos sentimos representados bajo ese título de maneras distintas. Hay una frase de Pedro Saborido que a mí me gusta mucho que dice que el peronismo es eso que va desde Hugo Moyano hasta Ofelia Fernández. El peronismo atravesó una crisis. Estamos todos de acuerdo en eso. Ahora, ¿así? Mira vos. Hoy, hoy, 2 de septiembre de 2025, ¿el peronismo sigue estando en crisis o podemos hablar ya de una salida de la crisis? ¿Estás ansioso? Pregunto. El peronismo en crisis, lo que está en crisis es la Argentina, y cuando la Argentina está en crisis, bueno, sí, el peronismo obviamente se ve sacudido y además venimos de haber llevado adelante un gobierno como fue el del Frente de Todos, que no cumplió con la expectativa electoral, pero además con muchos de
los principios del justicialismo, básicamente. Y yo creo que eso sí está en debate. Me parece que de hecho la conducción de Cristina plantea el poder enderezar eso que se torció. Y de hecho es sin duda la que mejor representa y puede encauzar que el peronismo vuelva a representar. Por eso la persiguen. Y yo creo que además la persecución a Cristina... que uno podría decir que busca, primero, que ella no pueda volver a ejercer, bueno, como dice la sentencia, ¿no?, cargos públicos. Sería fácil decir que busca disciplinarla, pero Cristina es indisciplinable, así que digamos que no. Pero seguro que busca disciplinar a otros y otras dirigentes y dirigentes del peronismo, ¿no? Que otros vean... Y yo creo que el primer paso del disciplinamiento es el desconocer a Cristina, el que te convenzan de que si te alejas un poco de Cristina los medios te van a tratar mejor. Bueno, a mí me parece que eso es parte de lo que el pueblo salió a responder cuando salió la sentencia. Y hubo un pueblo organizado que salió masivamente a la calle a bancar a Cristina. Entonces, me parece que esa relación entre eso que representa Cristina en términos de un peronismo verdaderamente transformador con el pueblo, bueno, es precisamente la potencia de que el peronismo vuelva a representar y bueno, vuelvo a esto, a enderezarse y a ordenarse. Para transformar, que es para lo que vinimos, ¿no? No para repasar nuestra historia, sino para construir la que viene. Y vos en ese corto plazo, ¿en qué rol te la imaginás a Cristina? Porque digo, yo por lo menos me gusta imaginármela como presidenta de vuelta, pero digo, en el corto plazo eso probablemente no vaya a suceder. Entonces, ¿vos en qué rol te la imaginás con las limitaciones del caso y con lo necesaria? No, bueno, yo voy a militar para que suceda lo que tiene que suceder. Vamos a militar para eso. Digamos, de eso se trata también, volver a creer en la propia potencia del pueblo organizado y del peronismo. Nosotros tenemos que trabajar para que en las próximas elecciones Cristina no esté proscripta, para que Cristina esté libre, porque es inocente, pero además porque el pueblo la quiere votar. Entonces, yo de ahí no me voy a mover. Me gusta esa conclusión. No me quiero poner venenosa, pero justo decías que el peronismo en crisis, no solo por la crisis actual, sino también, digo, ¿qué tanto porque a veces yo siempre me pregunto, esto es realmente algo que me pregunto todo el tiempo y aprovecho a preguntártelo a vos. O sea, en realidad aprovecho a sacar esta duda en vivo. Pero digo, ¿qué tanto es el peronismo con las internas y con todo, que a veces es normal una interna muchas veces? Digo, ¿qué tanto es la fractura dentro del peronismo o qué tanto también es todos los que se suman a hablar de esa fractura y ese efecto como dominó? Digo, ¿qué tanto es lo que se dice del peronismo que está en crisis o qué tanto es efectivamente una crisis dentro del movimiento? No, sí, yo no sé si por crisis te referías a los debates. No, yo eso no me refería, no te respondía por eso. Para mí que haya discusiones y debates dentro de la fuerza política está bien. Claro, porque hay como una sobregira. No solo es sano, sino que cuando no está, nos putean porque no está, y cuando está, nos putean porque está. Bueno, lo que yo no creo es que haya que entrar en un sobregire del microclima de las redes sociales, porque en definitiva de lo que se trata es de discutir para poder construir y proponer una alternativa. Bueno, finalmente también para estas elecciones en particular el peronismo logró construir listas de unidad. Me parece que ahí el rol de Cristina una vez más fue central para poder garantizar y para tener la claridad de que había que construir esa unidad para no fragmentar a la oposición respecto a Milei, para que sea claro para el pueblo elegir a la fuerza política de oposición a Milei. Y los debates me parece que son a los fines de mejorar a la fuerza política siempre. Yo no creo nunca, ni lo pensé respecto al gobierno de Frente de Todos, ni lo pienso respecto ahora, que sean contraproducentes las discusiones. En todo caso, no son suficientes los saldos de esas discusiones y no se habrán tomado las medidas necesarias, por ejemplo, cuando fuimos gobierno, para que le transformemos de la manera que esperábamos y que la gente esperaba la realidad efectiva y cotidiana. No es el debate en sí, en todo caso es el saldo que logremos o no logremos de ese debate. Me gusta, o sea, no es discusión sí, discusión no, es resolución de última sí o resolución no.
Estoy por meter otro tema, pero no sé si No, no, meté, los meté. quiero cambiar, pero tengo puedes miedo que me hablar de lo diga. que Pero esto es muy tranquilo. Bueno, gracias por venir y. No, esto es un mate a las 8 de la noche en No. una, digo, reunión con una cámara. ¿Vos te pensás que ya te vas? No, yo No. antes de entrar recordaba, no, hace una cosa gigante que dice Che Milei, que este programa se llama Che Milei, Sí. y que, bueno, hoy tuvimos un Ay, Milei. Ay Milei. Sí, la verdad, compañera, Exacto. por favor, Sí. colaboren. Claro, tenemos que cambiar el nombre ahora. Es un quilombo, si no. En el que, bueno, en el tuit de hoy, Cristina habla de. Lo tenemos de paso, pongámoslo. ¿No? Así lo vemos. Me parece mejor Pongámoslo. que lo explique. Igual yo iba a hablar del último Che Milei, que es el anterior, pero veamos el de hoy. Ok, hacemos, pero quedemos también frisados para que venga el último Chemilei. Pero Este que estaba edítenlo y diciendo. pongan Che Milei, porque yo esto la verdad que... Nos caga el trabajo, ¿entendés? Ay, Milei, qué quilombo que se te armó, y no te lo digo por la coima de tu hermana, sino por lo cambiario y monetario. La vas a chocar mal. Se te Ya van... es bárbara. Yo Espectacular. reí en ese momento. Se te van los dólares por la canaleta del turismo emisivo, la formación de activos en el exterior, en mi barrio fuga de capitales, los intereses de la deuda, la compra para llevar al colchón y las importaciones. Y de los pesos, mejor no hablemos, bajame un poquito. Entre la bola de nieve que venís armando con los intereses capitalizables al vencimiento de todos los papelitos que emitiste para pasarle al tesoro el déficit del central, el que ibas a quemar, ¿te acordás? Bueno, te puedo hacer de esto es Sí. para mí lo que hablábamos hace un rato respecto a los pibes que se puedan haber ilusionado con el verso de Milei de que iba a enfrentar a los poderosos y que hacía campaña diciendo que iba a quemar el Banco Central y terminó, por favor, cuidamos el Banco Central. Sí, de hecho, el peso que era excremento es la moneda que más se fortaleció en el último año y pico. Las tasas de interés bancario que subiste hasta la estratosfera para evitar que los pesos se te vayan al dólar, larga vida al carry trade, chau al crédito bancario. Supongo que sabés que el descubierto de cuenta corriente está casi al 100% de costo financiero total. ¿No? ¿No? O sea, sin crédito y con caída del consumo. Así estamos, economista experto en... ¿Cómo le gusta esto? Así estamos, economista experto en crecimiento con o sin dinero, sin pesos y sin dólares. No, es que realmente, digamos, gracias Cristina de nuevo por tener siempre la claridad y la lucidez, porque lo de economista experto, este tipo se presentaba como economista experto en crecimiento con o sin dinero. Era su Sí, eslogan. es un Ponzi. Su O sea, tarjeta de presentación. hasta, ¿cómo se llama este No, chabón? no, que si nos estafó a gobierna todos? una estafa piramidal, es una Sí. cosa ¿Pero totalmente... ¿Cómo se llama? vergonzosa. Cositorto le advirtió al gobierno que se estaba yendo a la mierda. O sea, si Cositorto Cositorto salió- te tiene que decir que estás haciendo las cosas mal. Chicos. Necesito anotar Eh, cosas que me olvido para decir, seguí. Bueno, y hoy, cuando decidiste la intervención del mercado, me lo sé de memoria, chicos, mercado único libre de cambio, terminaste de quemar los libritos de la escuela austríaca. Esto también es cierto, la escuela austríaca, yo vi un video en YouTube sobre esto, es básicamente todas las teorías económicas fallan, por ende no tiene que haber ninguna, el mercado se maneja solo, no hay que hacer nada. Bueno, falló. ¿Cuánta pelotudez, Milei? Dicha sin ton ni son. Hace más de un año te dije por escrito que el verdadero problema de la economía argentina era su carácter bimonetario, agravada por un criminal endeudamiento en dólares. En fin, postdata 1. Ahora entiendo por qué no llegaste a ser arquero en primera. Te tiran un colchón y no lo atajás. ¿Viste que como panelista en la tele es mucho más fácil que como presidente en la Rosada? Bajame un poquito. Ay, hermano, esto no te cierra ni con la gente afuera. Postdata 2. Que venga un che. Me olvidaba. El próximo 11 de septiembre se cumplen 16 años desde que como presidenta de los argentinos envía al Congreso para su aprobación el proyecto de ley que eliminaba el delito de calumnias e injurias para periodistas. Imaginen si estuviera vigente hoy. De nada, queridos amigos y amigas. Yo siento realmente que el próximo Che Milei va a ser ¿Quién es el más poronga en este comentillo de mierda? algo Eso así. mismo, Algo eso así. Va a mismo. decir, petizo de mierda. Así va a arrancar. Sí. Querías decir cosas. ¿Qué querés decir? Me anoté cosas y sí, se le puede pedir cosas a la producción. Pedí lo que Que quieras. Sí, nos tenemos vayan una muy buena preparando producción. el último Che Milei, el que empezaba Dale. con Che Milei. Dale. Sí. Pero respecto al tuit de Cristina de hoy, habla de la larga vida al carry trade, Ujú. ¿no? Y me acordaba de algo que dijo Máximo Kirchner en la última sesión de diputados, sesión, bueno, en la que fue Francos a exponer, Claro, una interpelación. y Máximo hablaba de lo llamativo que era que el JP Morgan hubiese advertido, recomendado que había que salir del carry trade un poquito, y poquitos meses después sugirió, cuando les volvía a convenir, volver a entrar. Y él decía qué llamativo que tuviese la información justa, precisa y necesaria para recomendarle a sus clientes lo que tenía que hacer, el mismo banco del cual Caputo
y tantos otros funcionarios de este gobierno fueron funcionarios. Lo dejo ahí, como un tema para comentar y agregar respecto a lo que leíamos que dijo la jefa hoy. Cuando vos quieras tenemos el otro, ¿eh? Bien. Porque la producción es... Veloz. Antes de eso, Uca. algo más sobre el de recién, porque hablábamos de Cositorto y de que realmente uno mira a Milei y a Karina y piensa que realmente estamos ante una estafa piramidal que ha copado la Rosada, pero también hay que decir, para no comernos tampoco la espuma superficial de algunas cosas, y que creo que es el fondo de lo que plantea la jefa, que... Vieron que ella dijo, ¿no? Que algunos adminículos están hechos para ser usados una sola vez y después se tiran. Sí, no sabemos a cuáles se refería. Y uno piensa que Milei puede hacer mucho show y Karina mientras tanto puede cobrar, pero que los que están tomando decisiones de fondo en este país y el verdadero programa de gobierno es el que escribe el Fondo Monetario Internacional, Sturzenegger, Caputo, Bullrich, digo, los mismos que ya en el 2001 nos hicieron percha, para ser sutiles, cuando fueron gobierno, los mismos que durante el gobierno de Mauricio Macri nos dejaron una deuda de 45.000 millones con el Fondo Monetario Internacional y que ahora, habiendo salido terceros en las elecciones de 2023, porque eso es muy importante, la fórmula de Patricia Bullrich y Luis Petri, que salió tercera, que representaba el programa de gobierno de Mauricio Macri, son los que finalmente están gobernando. Primero porque Bullrich y Petri además son ministros. Pero en segundo lugar, porque ese programa de gobierno que ya había gobernado durante el gobierno de Macri y que salió tercero es el que está implementando Milei hoy. De hecho, lo dijo el propio Mauricio Macri, que hay que hacer lo mismo pero más rápido. Bueno, acá está la fórmula del Fondo Monetario Internacional, es siempre la misma. El ajuste a los sectores populares para a través del endeudamiento, bueno, que saqueen los bienes naturales comunes de nuestro país, para que tengamos que vivir en un país con una mayor desigualdad, como han logrado imponer en otros países de Latinoamérica, la pérdida de derechos laborales del pueblo trabajador, que han sido enormes conquistas en la historia de nuestro país y que una vez más nos vendieron la desregulación laboral, porque en función de eso se iban a generar más puestos de trabajo. Bueno, acá está, logró quitar derechos laborales y sin embargo el desempleo está en aumento. Entonces, esto también tiene que estar claro, ¿no? Las fórmulas son las que imponen estos tipos, que no casualmente son los que también alimentaron, instigaron y convocaron a la violencia contra Cristina y que tienen tanto que explicar respecto al atentado. Pero aparte, es el mismo ministro de Economía. O sea, Sí, claro. Ni siquiera se molestaron en poner a un socio. Es el mismo ministro de Economía que además es el de la empresa que financió a Revolución Federal, al grupo ultraviolento que llamaba a matar a Cristina, y es Patricia Bullrich, que en sus oficinas borró los teléfonos de quienes estaban sospechados de saber de que se iba a realizar el atentado. Entonces, hay que unir estas dos cosas, ¿no? Porque es los que persiguen a Cristina, son los mismos que pretenden llevar adelante este plan económico de ajuste, que cada vez que toman algún espacio de poder en este país, ajustan al pueblo y bueno, no es casual que sean los mismos. Está bueno unir lo que vos decís, porque también a veces parece que la agenda de Cristina Libre es solo para cucas más cucas, pero eso tiene sentido porque en realidad está unido al poder económico. O sea, cuando uno hace ese link, entiende que es algo más allá de si sos kirchnerista o no sos kirchnerista. Tenemos el Poneme tweet que pedías de Chemilei. A Mira, ver. el Bebu muy veloz. Che, Milei, ¿vamos por partes? No, voy a hacer el por qué traía esto. Ok. Porque, Prefacio. Sí, las medidas judiciales bochornosas de ayer, ¿no? La cautelar Sí, claro. que impide reproducir los audios y toda la discusión sobre la censura previa. Nada, ahora... Que, perdón, miren si será falopa que Feynman se indignó. Feynman Sí, salió a decir... chicos, Johnny Viale abandonó el sobre hace es un como ratito. O sea, un muy montón. loco. Trebuch dijo que estaba mal. Chao. Bueno. ¿En serio? No lo Sí. escuché a Trebuch. Wow. Dijo que él no iba a pasar los audios, pero que estaba mal que no dejen pasarlos. Sí, tampoco vamos a empatizar con Feynman, ¿no? Yo antes... No, tampoco. No, pero es la vara. Pero es una si vara, ellos claro. se empiezan a Sí, sí. indignar, la vara es que... Che, Milei, ¿te acordás de la doctrina vialidad? Esa que inventaron para meterme presa y proscribirme, con el argumento de que una presidenta no podía no saber lo que pasaba en cada obra pública realizada en Santa Cruz y en todo el territorio nacional. Bueno, déjame decirte que las coimas del 3% que recibe tu hermana de los medicamentos de los discapacitados y que pide su amigo y colaborador Lule Menem es infinitamente peor y muy grave, en serio, en términos de responsabilidad penal. Porque si yo, como presidenta, debía saber
y por lo tanto era responsable penal directa de lo que hacía cada funcionario público, imagínate vos, después de que todos los argentinos hemos escuchado a tu amigo y abogado personal Diego Spagnuolo, al que nombraste titular del Andis, relatar cuando te fue a ver para informarte personalmente de las andanzas del jefe y su pandilla, cobrando retornos nada más ni nada menos que con los medicamentos en el área pública de discapacidad a la que le pasaste la motosierra. Más escandaloso y vergonzoso no se consigue. Y encima, lo único que se te ocurre es rajar al que te fue a contar lo que pasaba. ¿Qué vas a decir ahora? ¿Que no sabías, que no te enteraste, que quién es ese españolo, que no la conoces a tu hermana? Dale. Postdata 1. Los audios de tu amigo españolo prueban que te avisó lo de las coimas. Y hermano, no hiciste nada. O sea, ni siquiera te van a aplicar la doctrina vialidad porque vos, Milei, sí que sabías. Postdata 2. Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de la droguería La Suizo-Argentina, la mayor proveedora de medicamentos, mencionada en los audios por Spagnuolo como el dispositivo a través del cual se cobraban las coimas, es amigo personal, yo esto me enteré por Cristina, es amigo personal de Mauricio Macri, con quien juega al pádel. Te los imaginas todos juntos jugando al pádel, los jueces, el de la droguería, Mauricio Macri. ¿Cuánto deporte hace Macri? Hay que mandarlo a los Juegos Olímpicos. Con quien juega al pádel, igual que los jueces y fiscales que me condenaron. En dichos audios, Spagnuolo también mencionaba que le pusieron como director a Daniel Garbellini, un delincuente que estaba en la gestión de Macri, según expresiones textuales. Como siempre digo, todo tiene que ver con todo. Postdata 3. A esta quería llegar. Cada vez que... Me hubieras dicho antes, Lu, me estoy quemando la garganta. Pero, ¿cómo nos vamos a privar de leer el tweet entero? La verdad que tenés razón. Es mejor que cualquier cosa que diga yo. Cada vez va a quedar más a la vista el escándalo de un poder judicial que funciona como partido e instrumento político del poder económico y de los intereses extranjeros contra los intereses de Argentina. Bajame un poquito o termina ahí. Termina ahí. Contra los intereses de Argentina. Ayer cuando salió la cautelar que impedía reproducir los audios que igual dicen que son falsos, pero que no sé qué, y todos nos escandalizamos ante la velocidad de un poder judicial que en el lapso de las pocas horas le concedía al gobierno la medida cautelar que quería, dictada además por un juez que ya vimos que tiene distintas denuncias por situaciones de acoso sexual y demás. Pensaba en esa postdata de Cristina, en la que dijo, ahora se va a ver como la hilacha de un poder judicial sometido a los poderes económicos, y dije, la puta una vez más. Claro, pero tenés el Poder Judicial, tenés el Congreso que sin Unión por la Patria, chau, digo, todo pasa. Tenés, o sea, ya todos los poderes están casi intervenidos por esos poderes. Digo, ¿cómo, valga la redundancia, no? O sea, ¿cómo hacer para empezar a conquistar cuando tenemos elecciones? Pero más allá de eso, digo, están la división de poderes está toda como medio, no muy bien dividida ahora. Bueno, hay que ir a votar y hay que dotar al Parlamento de la mayor cantidad posible de diputados y senadores que hagan las cosas que tienen que hacer, que voten como tienen que votar, que eso también es muy importante. De hecho, en estos días se logró en el Congreso que avance la comisión para investigar lo que fue la estafa de Libra. Entonces, sí, efectivamente, yo creo que hay una enorme corrupción de los distintos poderes del Estado, que me parece que va a tener que formar parte de una discusión importante cuando volvamos a hacer gobierno. En su momento, durante los gobiernos de la última presidencia de Cristina, recuerdo ya por ahí, esto no es en absoluto coyuntural, pero sí me parece que son debates importantes, no solo que se dio la discusión por la democratización del Poder Judicial. Era extraordinario el proyecto. Era un paquete de 6 proyectos de ley, si recuerdo, que se discutieron. Después uno dice, no, bueno, pero ellos van y vienen y caen y hacen un decreto y no sé qué, y nosotros vamos con los paquetes y los foros de discusión. Y la verdad es que también eso es lo que en todo caso le da la fuerza a nuestras iniciativas para que después el poder real no te las trabe. De hecho, muchas de ellas, en efecto, las trabaron, ¿no? La ley de medios, que fue una discusión muy profunda que dio Cristina a lo largo y ancho del país. Ni bien asumió Mauricio Macri, fue de lo primero que recortó. Bueno, la misma reforma judicial, perdón. La trabó el Poder Judicial. Claro. Sí, claro, si Cristina decía en este país un vaso de agua y una cautelar, no se les niega a nadie. Por eso había un proyecto de ley que regulaba las cautelares contra el Estado. Pero además, así como en ese paquete de leyes y en otras discusiones que dio Cristina, había un debate muy profundo sobre, no sé si es para un martes a la noche, pero hay un debate muy profundo respecto al diseño institucional
porque yo creo que gobiernos que llegan con un enorme apoyo popular después encuentran fuertes limitaciones para llevar adelante sus programas de gobierno, que son limitaciones impuestas por poderes concentrados que no vota nadie. Y nosotros tenemos un diseño institucional que en algún punto data de, si querés, la Revolución Francesa, de momentos en los que quizás se contemplaba menos la influencia de los poderes económicos y se pensaban más en poderes estatales absolutistas a los cuales había que ponerle límites para proteger las libertades individuales de los ciudadanos. Eso estaba muy bien. Lo que pasa es que hoy tenemos, por ejemplo, un poder judicial diseñado para ser impermeable, o así está pensado, tampoco se cumple, respecto a los otros dos poderes del Estado, pero que es absolutamente permeable a los intereses económicos. Entonces, Claro. hay debates muy profundos que dar respecto al diseño institucional, porque después, y acá voy a lo de la insatisfacción democrática que traía Cristina, resulta que a veces el propio Estado no cuenta con las herramientas suficientes para llevar adelante las transformaciones para las cuales el pueblo lo votó. Distinto a un gobierno como este, que el poder real no le va a poner nunca ningún límite, porque por el contrario está más traicionando el voto de la gente y sometiéndose a los poderes concentrados que otra cosa. Pero bueno, Me gusta sí. igual ese debate, ¿eh? O sea, re estoy para darlo en profundidad Y otro tratemos día. de darlo y ahora, te porque cuando comprometemos. volvamos al gobierno va a haber que implementar esas transformaciones. Claro. Bueno, Pero está bueno, porque antes es verdad que el Estado se restringe a sí mismo de no ser totalitario, y ahora tenés poderes totalitarios, entonces ¿cómo puede ser que tenga? Es como no reformaste la Constitución, es como parecido, cambian los derechos, cambia la Constitución, Hay que porque reformar los la poderes Constitución. no cambian cuando cambia el poder concentrado. bueno, es que ese es el volumen político también de Cristina, que es la que está planteando estas discusiones. Claro. Digamos, es... Estamos charlando con Lucía Cámpora, que además de ser secretaria general de la IDEM, es candidata a diputada nacional por Fuerza Patria en la Ciudad de Buenos Aires, la lista que encabeza Itay Hagman. Lu, te hago la En última. el Senado, Mariano Recalde, y para diputados, Itay Hagman. O sea, la lista que Bien. vamos a votar. La lista Eso es lo que tienen que saber. por lo menos yo voy a votar. Los porteños que estén viendo este programa. Claro. Y los no porteños que vivimos en la Ciudad de Buenos Aires. ¡Ay! Para Eh, Yami, porque Él tiene documento este acá. fin ya de está. semana hay elecciones en la provincia de Buenos Sí. Aires. Sí. Y nosotros no queremos confundir a quienes estén viendo este programa, que seguramente sean un público muy informado, pero a Lo quienes son. también les pedimos que se ocupen de explicar, contar y difundir que este fin de semana hay elecciones en la provincia de Buenos Aires, solamente en la provincia de Buenos Aires, que se vota con boleta de papel, que hay candidatos y candidatas por sección, porque lo que se votan son representantes a la legislatura provincial, y que después de eso, el 26 de octubre, vamos a tener elecciones nacionales en las que se va a votar eso que acabas de decir. En la Ciudad de Buenos Aires, senadores nacionales, Mariano Recalde, diputados nacionales, encabeza Itay Hagman. En la provincia de Buenos Aires encabeza Tayana, no elige senadores, elige solo diputados, y después depende provincia por provincia, y que además se va a votar de una forma distinta. Boleta única. Boleta única de papel. Yo estoy para profundizar en eso, pero no lo voy a hacer porque faltan un par de días para la elección en la provincia de Buenos Aires y me parece que vamos a confundir a la gente, pero después de eso, si quieren, yo estoy para venir, hacemos un instructivo de cómo se vota con la boleta única de Me papel, encanta. los dos tildes, la no sé qué. Hacemos Ahora un taller. estoy para no ¿Por qué no cagar hacemos un mareando taller? a la gente. Hagamos un taller con Lu Cámpora sobre cómo votar en las nacionales. Me gusta. Estoy. Me encanta. Yo lo y que de sí te paso quiero hacemos esto preguntar- de A Manu reformular los Saralegui le poderes. gusta esto, no sé si nos está Sí, viendo, seguro. pero... Manu Saralegui viene con un afiche y lo pone Sí, todo sí, acá sí. atrás con una Pero boleta además me lo imagino gigante. todo dibujado, garabateado, Sí, como sí, con sí. 1000 flechas. Te quiero hacer la última antes de despedirte, que sí tiene que ver con lo que va a pasar después de todo esto que acabamos de decir, porque ustedes son candidatos y candidatas para integrar ese Congreso de la segunda mitad del mandato de Milei. Vos ya nombraste algo con respecto a la UH, pero yo te quiero preguntar qué se imaginan que se va a discutir en ese Congreso de los segundos 2 años de Milei. ¿Para qué se están preparando? ¿Para qué batallas? ¿Con qué creen que va a avanzar Milei y con qué quieren avanzar ustedes? Hay dos planos, uno que tiene que ver con ponerle límites a las iniciativas que yo creo que va a mandar Milei, que van a tener que ver con la receta del Fondo Monetario Internacional, esto que decíamos de recortar la asignación universal por hijo, pero también yo creo que probablemente quieran discutir o un nuevo endeudamiento o los términos del endeudamiento actual. Me parece que ese va a ser un debate que ya sabemos que Milei no quiere pasar por el Congreso, ¿no? Pero precisamente va a haber un rol ahí de los diputados y los senadores en decir, che, hay una ley que dice que esto se tiene que discutir acá.
Me parece que tienen previsto enviar algún paquete vinculado con el recorte de derechos laborales. Y me La parece- reforma laboral. La reforma laboral, que algo de eso ya fueron intentando y logrando alguna cosita meter, pero me parece que se va a venir esa discusión. Y nosotros vamos a tener el desafío de avanzar con proyectos que busquen fortalecer las jubilaciones, aumentar y fortalecer las jubilaciones, que busquen aumentar, bueno, como se estuvo discutiendo ahora, ¿no? Las pensiones por discapacidad, que busquen aumentar el presupuesto universitario, que también es una batalla muy importante que dio la sociedad argentina, que preserve los bienes naturales comunes en relación al saqueo que tiene previsto hacer el gobierno de Milei, tanto en términos de bienes naturales comunes como también del patrimonio nacional de las empresas. Digamos, hay algo de lo inmediato y el frenar y limitar el recorte de derechos actual, pero también hay algo del largo plazo de evitar que revienten el futuro de la Argentina, porque yo no tengo duda que va a volver un gobierno popular, pero hay que preservar las herramientas para que ese gobierno popular pueda reconstruir y volver a poner de pie este país. Y la verdad es que si rematan todo va a ser muy difícil. Entonces, me parece que ese es el Congreso que se viene. Y también a quienes crean o miren con algún nivel de escepticismo si tiene sentido pensar en un diputado más, un diputado menos, sí, tiene sentido. Primero porque la ley bases se aprobó por un senador. Y además estamos en la Ciudad de Buenos Aires, tenemos que decir que el que sentó el culito para que haya quórum fue Martín Lustó, primero. Que también va a ser candidato ahora. La ley bases se aprobó por un voto. Y esa ley bases es la que permitió que a los que tienen prepaga les aumente indiscriminadamente la prepaga, que les aumenten los impuestos a los trabajadores y trabajadoras para reducírselos a los sectores más ricos de nuestro país. Es la ley bases que habilitó el remate con el RIGI de nuestros bienes naturales comunes. Entonces, todo eso que tiene impacto directo en nuestra vida cotidiana se aprobó por un voto. Y además, yo pienso que si nosotros le propiciamos una derrota a la Libertad Avanza en estas elecciones, también va a cambiar la correlación de aquellos, si se quiere, gobernadores y gobernadoras que a sus diputados y diputadas los mandan a a moverle la colita a Javier Milei en el Congreso porque creen que tiene buena imagen. Bueno, también hay algo del resultado de este año que se juega en que después sigan de una manera u otra prestándole los votos que necesita para llevar adelante el recorte de derechos en nuestro país. Así que con el compromiso además de que en esta elección tenía que ser candidata Cristina, con la convicción de que ella nos dio la instrucción de que le pongamos límites a este gobierno en las urnas y con la responsabilidad de redoblar esfuerzos, porque los tipos la dejaron afuera precisamente para aminorar la potencia de Cristina y por eso nosotros no podemos ser menos, no tenemos ningún derecho a no patear cada una de las calles de esta ciudad y de este país para volver a construir la fuerza política, para verla y pensarla no solo en términos electorales, sino, como dijo Cristina, más militantes políticos que militantes electorales y esa discusión también se da en el marco de las elecciones. No es solo el voto, es también el debate del país que queremos volver a tener. Gente, un aplauso para Luciana. Un aplauso. Así que, además con esto yo le quiero mandar el clip porque más que nunca la gente dice, no, son legislativas, no pasa nada. No. Vayan a votar. A diferencia de otras veces, un congreso fuerte te cambia todo. Lu, muchas gracias por haber venido. Gracias. A ustedes, Es buenas un placer noches. y cuando quieras Hacemos volvés a el hacer taller, el tallercito. Bueno, Lamentablemente volvé lo la dijiste foto al de aire. Oscar. Si vos venís yo la traigo. Pero, Es así, hay que manejarse así. Bueno, bueno, gracias. gracias. Entonces, gracias, Lu.